Después de ver esta receta, solo querrás comer patitas de pollo de esta manera. Comenzaremos agregando 1 kilogramo de patitas de pollo en una olla. Una cucharadita de sal, un pedazo de poro, jengibre, cebollino y un diente de ajo. Añadiremos agua hasta cubrir, y la cocinaremos durante 30 minutos. Mientras tanto cortaremos un poco de cebollino por la mitad, luego cortaremos la parte del tallo finamente, y reservaremos para más adelante. También cortaremos la parte verde del cebollino finamente, y la reservaremos. Ahora cortaremos un pimiento rojo en tiras, para luego poder cortarla en cubos más pequeños. Una vez ya lista, la guardaremos para más adelante. Aquí tengo un pedazo de poro. Esta la cortaremos por la mitad y luego la cortaremos en tiras finas. Así de esta manera. También cortaremos 3 dientes de ajo en rodajas, para luego poder cortarla muy finamente. Una vez ya lista, reservaremos. Y por último cortaremos un poco de jengibre finamente. Cuéntame si tú ya sabías de esta deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves. Volveremos a la estufa, y retiraremos todas las patitas de la olla. Luego agregaremos aceite en una sartén, el pimiento rojo, el poro, el cebollino, los dientes de ajo, el jengibre y sofreiremos muy bien todos estos ingredientes. Condimentaremos con sal, pimienta negra, paprika al gusto, y mezclaremos hasta incorporar muy bien estos ingredientes. A continuación añadiremos las patas de pollo, y removeremos muy bien hasta incorporarla junto a los demás ingredientes. Añadiremos el caldo del pollo y seguiremos mezclando sin dejar. En este punto añadiremos maicena diluida, y mezclaremos hasta que rompa en hervor. Para darle los últimos toques agregaremos salsa de ostión, y mezclaremos hasta incorporarla. Añadiremos un poco de perejil y cebollino al gusto. Y nuestra deliciosa receta del día de hoy ya está lista. Si has llegado hasta aquí déjame en los comentarios de qué tal te pareció esta receta calificando de 0 al 10, para así saber que llegaste hasta el final de este video. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.